ay, ay, la magia es una ala blanca. Hoy es el equinoccio de primavera o el equinoccio de otoño si estás en el hemisferio sur, pero este equinoccio de primavera es diferente al de otros años. Otros años nos hemos enfocado en nuestros problemas, en nuestros proyectos, en nuestras ilusiones de manera individual. Pero yo pienso que hoy en el planeta entero todos tenemos el mismo problema. El mismo problema pues es el bicho este que nos está atacando, que nos tiene a todos metidos en casa. Además, dando gracias y gracias y gracias porque estamos bien. Espero que tú que estás viendo este vídeo también estés bien. Y si por casualidad te roza el virus, pues bueno, pues que sea de refilón y salgas victorioso o victoriosa de ello. Yo he decidido hacer una vela, un incienso y un baño. Yo me voy a hacer todo. Lo primero que he hecho ha sido una vela. Y para hacer esa vela he derretido todos los restos de velas de cumpleaños que hemos celebrado en casa. De cumpleaños de mis hijos, cumpleaños de mi marido, mi cumpleaños. Pues bueno, siempre las madres tenemos esa manía de guardar todo en los cajones. Pues yo he rescatado todos esos restos de vela porque me parece muy simbólico, porque durante todo el año pasado, cuando se soplaron esas velas, pues cada una de ellas llevaban un deseo muy especial. Entonces, el hecho de poner los restos de velas de los cumpleaños me parece muy simbólico para que cuando pase toda esta pandemia, pues podamos seguir realizando nuestros sueños y logrando nuestros objetivos y estemos sanos y fuertes para poder salir adelante. Si no tienes tus velas de cumpleaños, pues bueno, podrías hacer esta misma vela si quieres, pues con una vela blanca, una vela de miel o una vela del color que quieras. Si solo tienes una velita pequeña de tu cumpleaños, pues aunque la vela te salga muy pequeñita, no te preocupes. Seguro que el día que soplaste esa vela también llevaba un deseo muy especial. Bueno, pues yo he derretido las velas. Y cuando ya han estado totalmente derretidas, bueno, antes he mojado en la cera un trozo de hilo de algodón para que se quede rígida y pueda usarla como mecha para la vela. Y una vez que toda la cera está derretida, la viertes en un recipiente y en esa vela he agregado tres tipos de flores. He agregado rosas, he agregado amapolas y he agregado azahar. Flores porque estamos celebrando la primavera y entonces las flores pues me parecen representativas de la primavera. Pero si no tienes flores, pues puedes utilizar otro tipo de hierbas que tengas, pero que tengan unos principios mágicos adecuados a lo que tú quieres conseguir. Si tienes hierbas, pétalos, flores, árboles incluso en tu casa y no sabes las propiedades mágicas que tienen, pues aquí tienes este ebook, Hierbas para Brujear, que seguro que ahí encuentras las propiedades mágicas de todas las hierbas que puedas tener en tu casa en este momento para que puedas hacer este ritual. La mezcla que yo he hecho de rosas, azahar y amapolas pues va a aportar amor, suerte, limpieza, protección, abundancia, dinero y salud. Una vez que has agregado todas las hierbas, los remueves. En todo momento, desde que estás derritiendo las velas, mientras que estás agregando las hierbas o los pétalos de flores, tienes que tener puesta tu intención en lo que quieres conseguir y en cómo te quieres sentir. Luego le pones la mecha y la puedes aguantar pues con una pinza de tender la ropa y dejas que la cera se endurezca. Mientras que la cera se está endureciendo, con la misma mezcla de hierbas o pétalos que hayas utilizado para hacer la vela, yo voy a seguir con las rosas, el azahar y la amapola. Voy a agregar un poco de incienso. En este caso le he puesto incienso dorado, pero bueno, puedes ponerle incienso, puedes ponerle copal, puedes ponerle mirra, la resina que tú tengas. Y haces una mezcla. Y esa mezcla la puedes usar como incienso.
Y también he hecho un agua. Y cuando el agua rompe a hervir, he agregado pues un puñado de rosas, un puñado de azahar y un puñado de amapolas. Y lo dejo reposar. Una vez que ya ha reposado, se cuela y con ese agua te puedes hacer un paño. Entonces yo en este altar he puesto la vela que he hecho con esas 3 flores, el incienso e incluso hasta el agua que uso como elemento agua del altar. También he puesto el agua que ha resultado de hervir esas 3 flores. No tienes que usarlo todo, no tienes por qué hacerlo todo. Yo te lo estoy mostrando tal y como yo lo estoy haciendo para mí, como te he indicado al principio del vídeo. Puedes poner la vela, incluso prenderla hoy un rato, mañana otro, pasado otro. Ya te digo, lo puedes poner hoy y hasta 3 días después. Incluso el incienso también lo puedes hacer, no hace falta que hagas la vela, lo puedes hacer todo de manera individual, puedes hacer el incienso. Aunque el incienso no te recomiendo que lo pongas a quemar dentro de casa, ya que este virus ataca a las vías respiratorias y no sería aconsejable. Pero sí sería bueno para que ese elemento aire llegue con todas nuestras peticiones al universo, pues lo que lo puedas quemar en tu jardín si lo tienes, en una terraza e incluso en la ventana. Haría la función de una barrera de protección y a la vez, pues como te he indicado, enviaría todos nuestros deseos al universo o donde tengan que llegar. Y con el agua, luego cuando te duchas de tu manera habitual, te enjuagas, ese agua te la puedes verter por encima, sintiendo pues cómo te estás llenando de amor, suerte, de limpieza, de protección, de abundancia, de dinero y de salud. ¿Que no te la quieres verter por encima? Pues bueno, pues te puedes con ese agua lavar los pies, las manos, la nuca e incluso un poco en el plexo solar. Y antes de despedirme te quería decir que mi curso online Magia Defensiva, que en estos momentos en los que estamos viviendo todos, pues a más de uno nos puede hacer falta, y ante tantas peticiones de muchas personas que me han escrito que ahora que pasan tanto tiempo en casa, que algunos no se lo pueden permitir e incluso a otros que le ha cambiado su situación económica porque no pueden trabajar, no pueden salir a trabajar, pues si lo iba a bajar de precio, pues sí, hasta que pase toda esta crisis el curso va a tener un 70% de descuento. He elegido el 70 por el número 7, que es el número de la suerte. Es un gran descuento, pero creo que todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte y ese es mi granito de arena. Pues esas hierbas o pétalos de flores que han quedado después de haber escurrido el agua, los tienes que devolver a la naturaleza, ¿vale? Que estamos en una situación en la que no podemos salir de casa. Entonces, si tienes jardín, la viertes sobre tu jardín, y si no tienes jardín, pues bueno, sobre alguna planta que tengas en tu terraza o en tu ventana o en tu casa. Y cuando estés vertiendo esos pétalos, no hay que sembrar, es simplemente verterlos a la tierra. Es una manera de agradecerle a la naturaleza todo lo que nos brinda. E incluso yo diría que hasta pedirle perdón por cómo maltratamos a nuestro planeta, porque si todo esto que está pasando no es un aviso de la naturaleza, pues que venga Dios y lo vea. Bueno, pues espero que te haya gustado mi ritual, espero que lo disfrutes, que te traiga muchas cosas buenas, que te ayude a superar toda esta situación con fuerza y sobre todo porque lo vas a superar, igual que lo voy a superar yo, por supuesto, y que cuando lo superemos, pues que podamos seguir luchando por conseguir nuestros sueños y podamos disfrutar de la vida. Feliz primavera, un beso muy grande a todos. Un abrazo de mujer, vuela mariposa mía, sagrada como la herida.